Bueno, yo entré al feminismo en 1981, el año en que entré a estudiar filosofía, a partir de una experiencia muy difícil, muy traumática y dolorosa, que fue una violación sexual. Y a partir de esta experiencia, que fue muy demoledora, casualmente en ese mismo año que yo entré a estudiar filosofía, se conformó un grupo de mujeres, uno de los primeros grupos de conciencia a nivel de provincia, y entré pues sobre todo con el ánimo de entender lo que había pasado, ¿no? Y a partir de ello, bueno, fui comprendiendo y me fui quedando en este campo de estudio. Y yo creo que antes de este momento y de esta decisión de acercarme al movimiento feminista, era una mujer común, una mujer con aspiraciones, con deseos de realización personal, que no imaginaba que hubiera obstáculos tan fuertes para las mujeres, ¿no? Era totalmente inocente e inconsciente de una realidad de desigualdad que las mujeres viven. Esta experiencia tan traumática pues me hizo cobrar conciencia de la realidad de una hostilidad social. No nos podemos olvidar del profesor de Guanajuato, el profesor de arte que grabó sus encuentros sexuales y los subió a la red. Está acusado de pornografía. Estudió filosofía en la Universidad de Guanajuato. Y eso es más alarmante. Para mí, que soy filósofo. Porque me da vergüenza ajena. Así de plano, me da pena ser filósofa, me da pena ser universitaria, cada vez da más vergüenza habitar espacios como este, en donde deberíamos estar tratándonos como seres humanos, deberíamos estar aportando a la sociedad, dando claves de solución a la problemática económica, política y social que vivimos, y no agrediendo a las compañeras. El acoso sexual no solo limita el ejercicio erótico libre que debemos tener todos. Cuando se hace en la universidad, obstaculiza el derecho a la educación. Cuando se hace en el ámbito laboral, está negando el derecho fundamental al trabajo. Y las mujeres tenemos que vivir así. Desde muy niña empecé a ver cosas injustas y tratos injustos en el mundo, y tuve la suerte, la gran suerte de tener padres muy abiertos y me dejaron ser muy libre. Me dejaron ser muy libre en el sentido de que me dieron todas las herramientas para salir al mundo y no me limitaron, no me dijeron, no, eso no se hace porque eres niña, ¿no? Por ejemplo, a los 16 años saqué una beca y me fui a vivir a Argentina. Y para mucha gente era así, ¿cómo van a dejar a su hija ahí? No, nunca me dijeron, pero la gente así, ya sabes, el que dirán, ¿no? Entonces, me dejaron ir y me fui y viví muchas cosas padres y cosas horribles, así, pero viví y siempre me han dejado vivir, ¿no? Desde mi casa, yo creo que algo tan simple como que a mí me mandaran a lavar mi plato, pero a mi hermano no, eso era pauta para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un cambio, no puedo estar de esa manera. Oprimida, por así decirlo. Entonces yo creo que desde ahí empiezo. También en la escuela se me ve como una persona agresiva por decir lo que pienso. En cambio a mis compañeros varones pues no se les ve así. Ellos se les ve como una figura de autoridad, una figura que sabe lo que quiere, y pues a mí me ven como agresiva. Fue muy difícil y sin embargo debo decirte que no creo que haya sido tan difícil como lo es hoy para las jóvenes. Nosotras empezamos en un momento en el que la sociedad era muy distinta, había un rezago de verdad abrumador en términos de la igualdad entre hombres y mujeres, pero era tal la desigualdad y la desinformación y la situación era tan distinta que las feministas del periodo que a mí me tocó vivir, que es la década de los 80, finales de los 70, principios de los 80, producíamos más que miedo, más que enojo, producíamos risa. Era tan insignificante el movimiento, era tan incipiente, éramos tan pocas que no nos percibían peligrosas. Hace poquito tuvimos unas elecciones de consejo técnico, que es como el máximo poder dentro de ella que puedas aspirar.
Entonces lanzamos a una candidata mujer, una de las primeras candidatas mujeres, que por cierto también por eso nace Proyecto Artemisa, porque quiere tener representación proporcional dentro de. Entonces, al momento en el que el resultado no fue favorecido a nuestro proyecto, nos gritan que mujeres a la cocina, machismo, que nosotras nunca vamos a poder lograr hacer lo que tratamos de hacer. Que recientemente sí se ha recrudecido la violencia contra las jóvenes, se han inventado términos para descalificar esta lucha, inclusive he escuchado que hay quien dice que las feministas de antes éramos mucho más serenas y tranquilas y nos ponen como ejemplo, pero yo creo que tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con una condición social en donde, fíjate, las jóvenes de hoy crecieron en un entorno muy distinto del mío o del nuestro, de las de mi generación. A diferencia de mi generación, las jóvenes de hoy, sus madres trabajan y crecieron en un entorno discursivo en donde el tema de los derechos humanos es fundamental. Y nosotras no, nosotras abrimos ese espacio, pero las jóvenes de hoy crecen en esta ilusión de un orden igualitario, pleno de respeto a los derechos humanos, con madres que trabajan, y sin embargo llegan y salen al mundo y enfrentan la misma hostilidad, el mismo nivel de acoso sexual o tal vez más intensificado por la liberación sexual, el nivel de agravios ha crecido, no solamente hay violaciones, ahora son violaciones tumultuarias, cada vez más, con más cinismo, digamos, se presenta este fenómeno. El tema del feminicidio es abrumador, el asesinato de mujeres es cotidiano y todo esto lo están enfrentando las jóvenes y lo están enfrentando sin saber a lo que iban a tener que llegar. Colectivos feministas en México exigen un freno a la violencia contra las mujeres. La situación resulta cada vez más preocupante. Según la ONU, en ese país se cometen 7 de los 12 feminicidios que se registran a diario en América Latina. Miles de mujeres se manifestaron el sábado en las calles de la Ciudad de México para demandar un alto a los feminicidios y a los intentos de secuestro que han ido en aumento. ¿Y qué podemos decir de México, en donde las mujeres somos violadas, asesinadas y nuestros cuerpos son aventados como si fuéramos perros? ¡No sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Viajar, caminar sola por la calle, para mí es un acto político, ¿no? Yo viajo mucho viajo mucho con mi hija, y también sola. Y siempre estoy consciente de los riesgos, pero yo lo hago de todas formas porque prefiero vivir en un mundo libre que me permita dar el libre paso a limitarme yo, porque si yo me limito ganan ellos, ¿no? O sea, es un poco el chiste. Y los ellos son muchos. Yo entiendo que no todos los hombres quieren el mal para las mujeres, lo tengo muy claro, no va por ahí. O sea, porque es el sistema que nos dice tenemos que ser de esta forma y si no somos de esta forma no valemos nada, ¿no? Y eso nos impacta a las mujeres tanto como a los hombres. Gracias a esas personas, gracias a esas valientes mujeres, porque antes de ser libres entendieron que tenían que ser valientes. Agradecer y engrandecer las personas que hoy podemos ser, la mujer que hoy puedo ser, gracias a ellas, no sea nada más en lo político o legalmente que ya puedo votar y ser votada. Bueno, a la sociedad lo que tenemos que decirle es que vamos a seguir trabajando, no nos vamos a cansar. Ojalá se sumen, porque finalmente el trabajo de una transformación social que las feministas han iniciado ya desde hace varias décadas no es para ellas, es para las generaciones futuras. Y yo creo que ese compromiso lo debemos tener todos, ¿no? Yo creo que es muy importante que la sociedad se dé cuenta que la injusticia y la desigualdad nos afecta a todos, nos afecta como colectivo, no nos deja avanzar. Y tenemos que entrarle, tenemos que reconocer al otro y a la otra, al otro sexo y sobre todo, como dice Lucy Irigaray, tenemos que recuperar el sentido de la admiración entre hombres y mujeres, ¿no? Tenemos que ser capaces de admirar eso que no podemos ser, que no somos, y eso implica el reconocimiento de la diferencia sexual. Disfruten de sus cuerpos, de sus seres, amen a quienes quieran amar,
dense permiso de ser quienes son y escúchense, porque hay mucho ruido de afuera, literal, ¿no? Hay mucho ruido de afuera diciendo, haz esto, no hagas esto, deberías hacer esto, no puedes hacer esto. Es no escuchar, es decir, escuchen a sus voces interiores, porque esas voces son más certeras al final.